Yo te podría defender a vos ahora una causa y podríamos armar prueba totalmente falsa, no, estoy hablando en hipotético, pero totalmente creada por inteligencia artificial y presentarla, y no sé si cuenta hoy la justicia con el caudal de causas que maneja, la capacidad de ver si eso es real o no es real. Entonces es un debate que hoy se tiene que dar, porque podés falsificar una conversación de WhatsApp, puedes falsificar fotos, puedes falsificar videos, La voz. declaraciones, Todo. voz, un montón de cosas que no sé si hoy la justicia tiene el tiempo y las herramientas para corroborar en todas las causas que tiene qué es real y qué no. Entonces, sí, hay un peligro importante en ese tema en cuanto a la justicia. Es difícil. Yo creo que sufre mucho el que está preso siempre, pero más sufre la familia. La familia sufre mucho más. Entonces, tenés más presión de la familia a veces que del propio preso. Porque tenés la libertad en juego de alguien o la comunicación de un hijo con alguien y es inmediato. Entonces vos lo tenés que tratar de resolver desde lo académico, desde lo personal, desde la contención, desde los tiempos judiciales que a veces son lentos, desde las cuestiones administrativas, de un montón de cosas que, bueno, tenés que tener, digamos, la cabeza preparada también. Yo, por ejemplo, un abusador de chico no defendería, pero es una cuestión moral. Bueno, bienvenido Hola, Pablo. Maxi, ¿cómo andás? Para empezar, quiero preguntarte por qué elegiste el derecho penal, sabiendo que es un derecho duro, digamos, dentro de lo que es el ámbito. A ver, en un principio, yo hace 15 años me recibí, no elegí el derecho penal, elegí otras materias, digamos, otras áreas. Siempre me gustó, es una cuestión de animarse, digamos, esa búsqueda de una pasión y bueno, es un desafío que se planteó hace unos años, se pudo materializar. Eh, ¿Qué pensabas que era ser abogado penalista y en general ejercer la abogacía cuando estabas estudiando, cuando estabas empezando? ¿Y qué te diste cuenta que era distinto, que era lo que A esperabas? ver, yo tengo casi 40 años. Cuando era chico quería ser abogado porque me gustaba discutir, me gustaban algunas cuestiones. Yo lo veía como una imagen de poder, quizás la abogacía en ese momento era como una imagen de poder o de éxito. Y bueno, eso llevó a que estudie. Después, bueno, claramente cuando estudiás vas viendo otras perspectivas. No es quizás como uno se imagina. Era en ese momento bastante analógico, no había muchas cuestiones digitales, así que era ir descubriendo, rindiendo, hasta que te recibís. Y ahí empieza una carrera nueva, que es ver qué haces cuando te recibís, que es una duda en general que tienen muchísimos estudiantes de abogacía. No sé si estaba en el derecho penal en ese momento en sí, sí el deseo, pero no tenía una acción sobre ese punto en general. Esto que decís que antes era más analógico, supongo Sí. que con la digitalización y todos los cambios que hay constantes, es como tener que adaptarse constantemente, seguir aprendiendo, no quedarse afuera para el derecho es clave, ¿o no? El derecho siempre tenés que seguir aprendiendo, antes se hacía de una forma quizás un poco más tediosa, manual, comprando libros, buscando revistas de jurisprudencia, y hoy, digamos, el acceso es a través del teléfono, la computadora, la inteligencia artificial evolucionó en pocos años muchísimo. La calidad y la cantidad de acceso a lo que vos podés tener en cuanto haces, por ejemplo, una presentación, tanto en sede penal como en sede civil, laboral, comercial u otros fueros. Tenés mucho acceso a la información de forma muy sencilla, lo cual facilita. Lo mismo pasa para el estudio. El estudio hoy es virtual, o hay muchas posibilidades de que sea virtual, acceder de forma remota, tener videollamadas para que te den clases, y antes era ir a la universidad 5 horas por día todos los días, o 4 horas, o depende del lugar. ¿Crees que eso empobrece la formación de los futuros abogados o no lo ves Quizás así? hay algunas cuestiones que tienen que ser explicadas de forma personal, pero esto yo lo hablo yo a título personal, se pierde un poco. Esto es como, no sé, estudiar arquitectura a distancia, y a lo mejor hay cuestiones que son más inherentes a lo personal, que debería mantenerse por lo menos una semi-presencialidad en los estudios. Pero bueno, va evolucionando y veremos qué pasa más adelante. Seguir estudiando, vas a tener que seguir estudiando siempre. Salís de la facultad de Derecho a la universidad sin saber casi nada.
¿Y vos cuándo sentiste que realmente te volviste un abogado, que te sentiste, bueno, siento que tengo más o menos prestigio a nivel personal? Me pasa que el éxito es medible de acuerdo a las expectativas que uno tenga sobre su carrera. Los pequeños éxitos hay que contarlos. A mí me pasó que yo no los conté. En su momento, cuando arranqué muy fuerte, me iba bien, iba teniendo éxitos, pero quizás en ese momento no los entendí o no tenía las herramientas para poder entender que cada paso es un éxito. Después de 15 años, ya después como que los empezás a aislar y el éxito es más lejano, entonces decís, bueno, o qué es el éxito, y te lo replanteas varias veces durante ese tiempo, y me lo voy a seguir replanteando muchos años más, seguramente hasta que me muera. Así que el éxito depende de cada uno, y vamos a tener que ver, o cada uno se va a tener que replantear qué es el éxito, y cuando llegue a ese punto celebrarlo. Eh, para algunos es la parte académica, para otros será ganar muchos juicios, para otros será tener un perfil de venta, o un modelo exitoso, o un estudio grande, o ser exclusivo, o dedicarse a cierta área. El éxito es relativo, digamos. ¿Pero te parece importante para un abogado en formación o que está empezando tener clara esa visión de, bueno, a qué apunto? Sí, un norte hay que tener, o sea, a algún lado tenés que ir. Igual eso creo que después se te da la experiencia. Yo cursé y me recibí con mucha gente que después no ejerció. Se recibió y se dedicó a ser artista plástico, se dedicó a trabajar en una empresa, o se dedicó a la política. Otros se dedicaron a litigar, otros se dedicaron a, no sé, al coaching ahora, a vender propiedades. El derecho se va adaptando y es una carrera, para mí la mejor de todas, que te permite adaptarte a casi cualquier circunstancia. Podés ser presidente, podés vender propiedades, podés trabajar en la administración pública, podés trabajar de forma independiente en una ONG, para afuera, para empresas, tenés una amalgama de muchas cosas para hacer. Te da muchos recursos además para tratar con la gente en el día a día, ¿no? Y si querés proyectar algo, generar Sí, una a ver, organización. en cuanto a la sociabilización, te da muchísimas herramientas. Mismo hace poco hablaba con una amiga que vive en México y quiere estudiar Derecho en México porque se siente, digamos, al ser una legislación distinta, se siente, digamos, desprotegida, entonces quiere estudiar solo para sentirse protegida, no para ejercer, por ejemplo. Le da herramientas ante ciertas... Te da herramientas porque el derecho está en todas las partes, digamos, de la vida, desde que te levantás hasta que te acostás. Hay contratos, hay relaciones sociales que son muy importantes, entonces, bueno, cuando tenés conocimiento puedes ir sorteándolas de una mejor manera o de manera más eficiente. Eh, Esto que decís que el derecho está en todo el día, en la rutina de todos, me interesa preguntarte, que lo había pensado también, ¿vos sentís que hay poca educación acerca de las cosas básicas del derecho? Digamos, yo siento que aprendí poco, por ejemplo, en secundaria en general, como que se enseña poco. Y yo creo que históricamente, no sé ahora cómo estos últimos programas de la secundaria cómo serán, pero sí, educación cívica es muy pobre. En general no sabés lo que es la Constitución. Y lo primero que aprendes cuando vas a la Facultad de Derecho, que es la Constitución. La Constitución, el derecho constitucional rige el resto de todas las materias dentro del derecho. El derecho es uno solo y se separa por materias. Pero se separa para su estudio y para su análisis. Laboral, comercial, penal, civil. Pero el derecho es uno solo entero. Es lo Eso es escrito, lo que está escrito ahí, digamos. es todo el compendio de leyes que existe y de resoluciones, de decretos, tanto nacionales, provinciales, municipales. O sea, el derecho es conjunto. Después se separa para su estudio o para su análisis o para su juzgamiento o su sanción administrativa. El derecho es entero y después se divide. Pero todo depende de la Constitución. Pero la Constitución se enseña como algo al pasar Sí. o como algo histórico, y en realidad es algo muy presente, que cuando sabés la Constitución, o si tendríamos más elementos de que te lo enseñen en el colegio, que es más fácil, o aprenderlo quizás. Sí, hay más plasticidad para Claro, o aprender. sea, uno en el colegio más vago dice, bueno, la paso, pero si se tomaría conciencia... Aparte es una disciplina que es bastante, o sea, te da para debatir y para, o sea, creo que puede ser No, no, fácil de. en cuestión de argumentar o debatir claramente, y en cuestión de los vínculos de las relaciones sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los homosexuales, de los derechos laborales, de los derechos... Está toda la Constitución metida en ese debate.
Entonces ya tendrías herramientas para discutir siendo de otra profesión, siendo comunicador, siendo ingeniero, siendo comerciante, pero bueno, no sé por qué una cuestión de políticas públicas no se avanza, digamos, sobre ese tema en particular. Me interesa ahora entrar un poco en tu rutina del día a día, digamos, ahora estás ejerciendo obviamente. Sí. ¿Dónde pasas el tiempo? ¿Cómo es más o menos tu rutina? Entiendo que igual es muy dinámico, pero más o menos, ¿cómo lo explicarías? Sí, el área que yo elegí, a ver, como me aboco mayormente a derecho penal y a derecho de familia, tenés días que, digamos, son más intensos. Por ejemplo, no sé, ayer estuve 8 horas en una oficina pública, podés pasar días que a lo mejor estás escribiendo más, hay días que son más tranquilos, tenés mucha parte social de contacto con los clientes, de contención, entonces está dividido por varias cosas el día. No siempre es lineal, creo que también es uno de los motivos de la primera pregunta que me hiciste que lo elegí. No es algo lineal, quizás hay otras especialidades que son más lineales, que es de 9 a 18, trabajo acá, corta acá, los plazos son más largos, entonces te tomas más tiempo para poder contestar. Esto es muy dinámico y muy vertiginoso, entonces las cosas van pasando rápido y a lo mejor, no sé, tenés un detenido y tenés que ir, que anoche a la 1 de la mañana me llamaron y bueno, tenés que ir a una comisaría, presentarte, ir al otro día de la mañana, llevar un designo abogado, hablar 15 minutos antes de que a ver si declara o no declara, y a partir de ahí trabajarlo. ¿Y cómo manejas la cabeza con esto de que quizás tenés que resolver o manejar situaciones complicadas o complejas todo el tiempo? Sí. ¿Cómo manejas la cabeza? ¿Cómo te mantenés una mente fría? ¿Tenés? Bueno, no, es como parte de una profesión, o sea, como estás hablando ahora en este momento de una forma, en ese momento te pones un personaje, que es ese personaje que ocupas, ese rol, y lo sorteás. A veces te estresará más, a veces te estresa menos, depende de las situaciones, pero sí, después cuando terminaste, digamos, esa actividad del día, no sé, jugás a la PlayStation o mirás la O tele o sea, cocinás o cualquier pero otra no es actividad. tan fácil igual como No, sacar la se va cabeza. trabajando con el tiempo. Claramente cuando das inicio a esas cosas, sentís mucha presión, primero por el desconocimiento, que te hace sentir mucha presión, y segundo, eh, porque tenés la libertad en juego de alguien o la comunicación de un hijo con alguien y es inmediata, entonces vos lo tenés que tratar de resolver desde lo académico, desde lo personal, desde la contención, desde los tiempos judiciales que a veces son lentos, desde las cuestiones administrativas, de un montón de cosas que bueno, tenés que tener digamos la cabeza preparada también, creo que es el 50% para poder ejercer. ¿Te acordás alguna así anécdota de más joven cuando estabas empezando eh, de estar adaptándote Sí, a algunos te casos que decís? cuento. Yo cuando empecé a hacer reclamos contra compañías de seguro que eran accidentes de tránsito. Y yo iba a talleres mecánicos y eran muchos taxistas. En esa época no había Uber, no había nada, había solo taxistas. Y era muy caro una licencia de taxi. Y cada día que perdían, cuando le chocaban un taxi, era mucha plata. La mayoría eran peones de esos patrones, digamos, se llamaban, que eran los dueños de las matrículas, y sí, te apuraban con los reclamos administrativos para recuperar la plata, y sí he tenido hechos violentos en mediaciones en ese momento, hace 12, 13 años atrás, donde sí, ha habido situaciones muy violentas, pero bueno, uno entendía que había plazos, pero tampoco había tanta comunicación como ahora, pero Claro. te insistían bastante, era bastante Y complicado. no da un poco de, o sea, de bronca como la poca empatía de decir, estoy intentando resolver el caso y Sí, lleva su quizás en tiempo. ese momento no había tantas herramientas emocionales o cuestiones como hay ahora. Era más, bueno, brindabas un servicio, eras chico y tenías que tratar de hacerlo de la mejor manera para destacarte sobre otro que venía atrás y bueno, si no lo perdías. Entonces, ese desafío en ese momento estuvo bueno, pero sí, ese, por ejemplo, me estresó mucho. Me estresó mucho porque a los lugares había que ir, ahora es todo virtual, a los lugares había que ir presencialmente, como mucho había un correo que no te contestaban, un teléfono que no, y te apuraban, y cada día que se perdía. Entonces, en ese momento era ya, digamos, eso me forjó bastante la presión desde el inicio, digamos, de ejercer la profesión. Y para vos los casos económicos son los más complicados, digamos, de manejar. ¿En qué sentido?
y en eso de manejar al cliente, de gestionar todo a nivel emocional también y la gestión en general de No, intentar bueno, a ganar ver, el caso. vos tenés dos materias, digamos, o dos formas. Hay dentro del derecho, digamos, o de practicar el derecho, hay ramas que se van a resultado, por ejemplo, laboral vas a resultado, derecho civil vas a resultado, o sea, tus honorarios van a depender del resultado que vos tengas. Y tu trabajo durante ese tiempo no va a ser remunerado. Derecho penal, o a veces en derecho de familia, aunque sigue la misma suerte que el derecho civil, vos cobrás por adelantado y se va trabajando o se va trabajando por pasos, porque en realidad el derecho de familia es eterno, si no, Claro. por ejemplo, un caso lo tenés siempre. ¿No se Pasa puede que, soltar? no, sí, un abogado puede renunciar en cualquier momento, pero siempre hay un compromiso previo, digamos, vos te comprometés a hacer un trabajo, por ejemplo, en penal la instrucción, desde que arranca hasta que termina la instrucción penal. Termina con un sobreseimiento, una falta de mérito o un procesamiento y una elevación a juicio. Entonces, de acuerdo si termina ahí en el sobreseimiento o si se va a juicio, bueno, se continúa el trabajo, digamos. Hay que ver cómo se pacta anteriormente. Los otros no. A vos te echaron del trabajo, haces un intercambio epistolar, se hace una mediación en capital, si no se arranca una demanda y dura 5 o 6 años. Mira, Y cobras ahí cuando termine el juicio. Puedes ganar o puedes perder. ¿Y cómo manejas el pasaje de quizás un caso más tranquilo a casos más complicados de la nada? ¿No es abrupto ese cambio Sí, a constante? ver, hay casos que son más complicados, son más complejos, hay casos que tienen, no sé, trascendencia mediática, hay casos que no, hay casos que ya eso se evalúa, digamos, en ese primer contacto con el cliente, ya más o menos, en principio el cliente te tendría que contar la verdad y a partir de ahí empieza a trabajar sobre las pruebas que hay, en caso de penal, por ejemplo, o en familia, tenés lo mismo, tenés que contar una situación y tenés que trazar una estrategia, a partir de esa estrategia celebras un convenio en horarios y si están de acuerdo las partes, tanto el abogado como el cliente o los familiares, si está detenido, se empieza a trabajar. A veces pasa que se pierde la confianza y cuando se pierde la confianza no te queda otra que renunciar. Es difícil ese primer momento que el cliente te cuenta, que sea sincero, 100% sincero, como que hay complicaciones de eso Sí, que... en general la mayoría de los clientes son inocentes, o sea, en general pasa eso, tanto en penal como en familia, pasa un montón. Después, esa entrevista es confidencial, está guardada por el secreto profesional y la idea es saber la verdad de las cosas para poder trabajarlo eficientemente. Hacer la mejor estrategia, Tal digamos. cual. O sea, la estrategia va a depender de que también te diga la verdad, porque si no avanzas 2, 3 meses en trabajos de lo que sea y después te cae un martes 13. Pasa a veces, eh, pasa, pasa bastante seguido. ¿Y cómo manejas esa primera relación con el cliente? ¿Tenés estrategias para... ¿Cómo sos? ¿Sos más tranquilo? ¿Sos No, más...? eso es una cuestión humanista, o sea, es más social, creo yo, o sea, eso se da por una cuestión de confianza. Hay gente que confiará o no, de acuerdo a cómo es tu trato, hay gente que necesita más contención que escucha, hay gente que necesita más escucha que contención. Siempre que te pongas de acuerdo y dejes en claro, después de escuchar cuál es la estrategia, creo que se puede ir para adelante. El tema es que a veces, bueno, los clientes se engañan a veces y surgen cosas que no son, digamos, no son las deseadas y bueno, eso es un garrón, digamos, es un Claro, garrón porque... porque se te cae toda la estrategia y ya no se puede dar vuelta y el cliente se enoja, entonces bueno, esos casos suelen terminar en renuncias. Y me interesa ahondar mucho en la estrategia. Sí, Eh, ¿Qué tenés, cómo, en qué momentos, digamos, sí. vos te sentís con la cabeza fría para pensar una buena estrategia? ¿Se te ocurren ideas todo el tiempo? Sí, se te Eh, ocurren ideas todo el tiempo. Sí, sí. Vos tenés una estrategia principal, que alguien viene con un problema y ese problema le tenés que encontrar la resolución lo más cerca posible que puedas dentro de toda la cantidad de herramientas que tenés. Tanto personales como sociales. Tenés que darle un objetivo. ¿A dónde querés llegar? Yo, en particular, cuando veo un caso de penal o de familia, bueno, en caso de penal, el objetivo
va a ser siempre el sobreseimiento o el archivo de la causa. Pero bueno, si vos ya tenés un caso de flagrancia donde está bastante complicada la cosa, tenés que ver la mejor forma de resolución Pero posible. lo menos malo, digamos. Exactamente. Y Si ves un caso de familia y te dicen, no sé, mi mujer me pone falsas denuncias y no puedo ver a mi hijo, bueno, tenés que trazar una primera estrategia y después, a medida que va pasando el proceso, vas sacando estrategias nuevas, vas sacando procesos nuevos, vas viendo de acuerdo a pasos que se van dando, que naturalmente, y ahí, bueno, van surgiendo nuevas cosas, nuevas estrategias o nuevos problemas mismo también. ¿Y vos pensás que hay, quizás una pregunta muy, muy tonta, pero vos pensás que hay algo objetivo en los casos, digamos, que como una línea que no se puede sobrepasar o que es posible con una estrategia ganar cualquier caso? No, dentro de la ley se puede hacer todo. Ok, entonces es posible. Sí. Dentro de todas las herramientas que vos puedas utilizar para el cliente, absolutamente todas, hay que usarlas. O sea, lo que no. Hay gente quizás que siempre discute, cómo puedes defender a este, cómo puedes hacer lo otro. Esto es un trabajo también técnico, entonces uno agarra y evalúa un caso y asume si lo va a representar o no. Eso es un derecho del abogado, siempre saber si sí o si no. A partir de ese momento, vos te tenés que comprometer 100% con la causa. 100% con la causa. Y dentro de todas las herramientas posibles que contás en la legislación, trabajarlas. Siempre. Eh, el día que vos adviertas alguna situación que para vos sea inmoral o que no va o que te mintió, bueno, presentarás la renuncia, que es tu facultad, sin decir nada de la causa que trataste y te vas. Y cuando agarrás un caso, o sea, ¿cómo manejás el lado moral cuando quizás ganás un caso Sí. eh, con una muy buena estrategia y haciendo muy bien tu trabajo, pero que defendiste a alguien Que que es quizás era culpable, decís culpable vos. o que hizo cosas? O sea, que Bueno, el trabajo es ganar el caso, no es ver si es culpable o no. O sea, yo no evalúo la cuestión moral. vos lo sentís Sí, como al una victoria principio, personal, digamos. yo, por ejemplo, un abusador de chico no defendería, pero por una cuestión moral. O sea, O no, sea, ni por ninguna esa es tu plata. línea moral, digamos. Ese caso no defendería. Hay casos que también veo que no me cierran y es una cuestión de intuición y no me gusta ya de arranque y decís, bueno, no. O pedís muchos honorarios o para que no te contraten o directamente no tomás el caso. Pero digamos, la moral acá no juega. Esto es un problema, un conflicto y hay que resolverlo. Listo. O sea, la Y moral queda de posterior al lado. caso tampoco. No hay juicio moral. Ok. Pero no queda una culpa interna o algo, decir, No, che, porque yo ya tengo, digamos, mi propio consentimiento interno antes de agarrarlo. Entonces no me podría arrepentir de algo que yo mismo ya lo trabajé en ese momento, en ese acto de esa entrevista previa. ¿y qué pensás de abogados que su línea moral no, o sea, que no les molesta, por ejemplo, defender un pedófilo, como dijiste vos? Y, a ver, un pedófilo también le defiende un defensor oficial, que es un defensor que paga al Estado y le tiene que defender igual. Todo el mundo tiene derecho a defensa, así que se tendría que defender igual. Moralmente es otro debate que no voy a traer acá porque no Es es complicado. el espacio, digamos, que creo que es esta entrevista, pero sí, todo el mundo tiene derecho a defensa, es un derecho constitucional, volviendo para atrás. Eh, Está en el artículo 18 de la Constitución, así que todo el mundo se tiene que defender. Puede ser una falsa imputación. Hay muchísimas falsas imputaciones, hay otras que no. O sea, uno quizás en esos casos tendrá que ver en esos delitos donde hay menores, corrupción de menores, o abusos sexuales. Son complicados de saber la verdad, pues hay muchos son delitos intramuros también, que pasaron adentro y hay que creer el testimonio de la víctima. Entonces, te hay que creer y ver cómo lo argumentás y cómo lo estructurás. No siempre las decisiones son justas, pero bueno, es parte del trabajo, digamos. O sea, ahí como que la moral es en esa Qué bueno. entrevista previa y confiar o creer o no, y bueno, autovalidar tu moral para llevar el caso adelante. Y vos creés que en esto también, sigo con lo de las estrategias y en Sí. general, vos creés que, o sea, ¿qué define a un buen abogado para vos, penalista, por ejemplo? No, bueno, depende de quién lo vea. Hay abogados que son muy buenos académicamente, pero no tienen venta. Hay abogados que son muy buenos vendiendo y no tan buenos académicamente. Hay abogados equilibrados, hay abogados
Para mí un buen abogado penalista es el que logra el mejor resultado posible dentro del caso que tiene. ¿Y qué rasgos tienen que tener para llegar a eso, más o menos? ¿Qué pensás vos? Tiene que tener un conocimiento académico de base, más allá de las herramientas que hoy te pueden ayudar, no sé, la inteligencia artificial, los libros, la jurisprudencia. Tiene que tener buenas herramientas, tiene que tener una base para discutir en audiencias muy buenas, tiene que ser despierto a los plazos, porque un plazo te puede hacer perder una oportunidad enorme y no hay vuelta atrás. Tiene que estar muy despierto a la lectura de las notificaciones, a ver nulidades y a llegar al mejor resultado posible dentro del caso. O sea, dentro de ese caso, lograr la mejor solución posible para el cliente. Vos abordás muchos casos de los medios de comunicación. ¿Cómo se logra el prestigio como abogado? ¿Cómo llegás a generar clientes? A mí me toca acompañar a alguien, que es Roberto Castillo, me toca acompañarlo, o sea que hago un trabajo no mediático, pero bueno, una defensa mediática, los casos mediáticos tienen una defensa mediática y una defensa de fondo, que sería todo esto que estamos hablando, o sea, hay una dualidad entre las condenas sociales o no, y esa defensa que vos hagás de tu cliente en los medios de comunicación, sea la tele, sea, no sé, un streaming, sea redes sociales, porque la gente ya juzga casos y ya se genera un prejuzgamiento sobre el órgano también que lo va a juzgar. ¿Condiciona los casos? No, sí, la opinión pública condiciona todo. Un caso, por ejemplo, que no he sido parte, pero que se puede ver, para mí, aunque es medio polémico lo que voy a decir, es el de Fernando Báez Sosa. Yo entiendo que esa fue una decisión injusta. Pero bueno, la defensa que asumieron fue a través de un defensor que no hizo una defensa mediática. Quedan 8 rugbyers que no eran rugbyers, eran 3 nada más, entonces ya eran 8, y todo el mundo que escuche esto sabe que son 8 rugbyers, cuando no son 8 son 3. Creen que eran de clase alta, eran de clase media, media baja, vivían en Zárate, en casas normales. ¿Vos crees que tiene que... o sea, se había tiene que repensar? 3 le pegan y hay una condena de 12 años para un chico que filma, y yo esas peleas las veo y creo que hoy siguen ocurriendo en un montón de lugares de hace miles de años. O sea, tuvieron una condena mediática previa a la condena jurisdiccional, que fue la de la provincia de Buenos Aires, la del Departamento Judicial de Dolores. ¿Y vos crees que se tiene que repensar ese lado como mediático, la opinión pública, como... No, bueno, la opinión pública... Porque además es muy arbitrario, ¿no? Viene el tema de la opinión pública, o sea, eso lo podés leer, digamos, en filosofía antigua, pero... Sí, eso requiere de un doble trabajo, la defensa mediática y la defensa judicial. Ya dentro de la argumentación... Mucha gente también, no se puede hacer solo eso. Eso no se puede hacer solo, porque requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo para defenderlo en la tele, defenderlo en los medios, defenderlo de los embates periodísticos o comunicacionales, y tenés que trabajar el expediente al mismo tiempo, y tenés que ver a la gente al mismo tiempo, y entonces conlleva mucho desgaste. Arrancás 5-0 abajo, digamos. Sí, depende de los casos. También podés ser representante de una víctima, siendo querellante o particular damnificado, que también lo podés usar a tu favor, ahí se da en contra. O sea, contra lo que venimos hablando. O sea, vos eso lo usás como una potencia para potenciar tu acusación. Siempre que me dé el consentimiento de la víctima en ese caso, sirve también los medios de comunicación para poder, digamos, ejercer presión. Tocará el del otro lado, el defensor, ver cómo se defiende esa presión. Y justamente mencionabas estos casos que son muy abordados en la opinión pública y son muy mediáticos. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito en los medios los casos de derecho acá en Argentina? Es como que siempre están igual en general en el mundo, pero ¿por qué crees que tanta gente le interesa, digamos, y porque participar? Yo creo que viene un poco también de la cultura, o sea, uno ve, no sé, películas, series y siempre hay juicio o la parte criminalística, investigativa, entonces, bueno, eso como que termina generando, tenés esa parte y después tenés la parte del espectáculo que
son cuestiones menores, pero que también venden. La verdad que no te sabría explicar por qué, no te sabría explicar por qué, pero la gente la trae. La gente compra esos productos y bueno, la voz es parte digamos, de esa película, pero es una cuestión de lo que consume la gente. ¿Y vos cómo manejas eso cuando vas a los medios de comunicación? ¿Te gusta ir? A mí no me gusta mucho ir y siempre que he ido trato de hablar de casos que lleve el estudio, no de opinar, digamos, de casos que lleven colegas. Te traigo este de Baez Sosa porque fue muy conocido, muy famoso y generó mucha discusión mismo entre profesionales. O sea, se llegó a una sentencia, se condenó y bueno, se apeló, pero bueno, tiene que ver con la defensa mediática para mí también, porque si hubiesen mostrado en ese caso, che, mirá, estos tres se mandaron una recagada y lo mataron, pero estos cinco estaban ahí. Y no son rugby, son pibes de clase media baja. Y te hacen todo el día 24 horas, te están exponiendo y ya la opinión pública lo cambia. Tenés que ser un muy buen abogado para darle vuelta. Mismo en ese caso, el abogado de la víctima fue burlando y hace 25 años en el caso de Rodrigo defendió a Pesquera y lo sacó sobreseído la muerte de Rodrigo, que hace 24 años era el cantante número uno de Argentina y lo trataban de asesino y tuvo que defenderlo en otros medios de comunicación, pero también lo defendió de las dos formas. Entonces también lo pudo sacar, habla muy bien de burlando. ¿Y qué opinas de abogados mediáticos como Burlando? No para nombrarlo específicamente a él, pero esos perfiles de abogado que participan más en los medios y como que... No, bueno, son decisiones. Hay abogados que defienden sus causas, sus clientes que se tornaron mediáticas las causas, y hay abogados que son panelistas de la tele, que también, bueno, lo veo bien. Es una herramienta que hay muchos abogados que son panelistas o conductores o animadores de la tele, forman parte de los medios de comunicación. No sé, son decisiones de cada uno que va a querer hacer. Y me interesa, lo habías tocado al principio, pero quiero hablar de la inteligencia artificial, Sí. pues me parece un tema muy interesante porque me parece que, no sé cómo lo ves, pero va a modificar mucho los Sí, juicios, ¿no? ya lo está modificando, no sé si los juicios. Nosotros tenemos muchos sistemas de juzgar dentro de un espacio muy chico. Mismo ahora estamos acá en Capital y estamos a 15 cuadras de la provincia de Buenos Aires, lo cual es otra jurisdicción a nivel procesal y hay otros fallos y otra tendencia y otros también servicios de funcionamiento, pero creo que sí, la inteligencia artificial en los próximos 3 4 5 años va a cambiar muchísimas cosas. Se está debatiendo ese tema en la actualidad, pero hasta mismo excede. Hoy se podría presentar prueba totalmente adulterada hecha Claro. con un teléfono. ¿No lo ves muy peligroso Y eso? no, yo lo veo muy peligroso. Hoy por hoy. Imágenes falsas, videos falsos. Porque el tiempo de la justicia tiene recursos muy limitados. Y al tener recursos tan limitados, yo te podría defender a vos ahora una causa y podríamos armar prueba totalmente falsa, ¿no? Estoy hablando en hipotético, pero totalmente creada por inteligencia artificial y presentarla, y no sé si cuenta hoy la justicia con el caudal de causas que maneja, la capacidad de ver si eso es real o no es real. Claro, y transgiversa todo. Entonces es un debate que hoy se tiene que dar, porque podés falsificar una conversación de WhatsApp, bueno, ahí se pone el teléfono a disposición, pero podés falsificar fotos, podés falsificar videos, La voz. declaraciones, voz, un montón de cosas que no sé si hoy la justicia tiene el tiempo y las herramientas para corroborar en todas las causas que tiene qué es real y qué no. Entonces, sí, hay un peligro importante en ese tema en cuanto a la justicia. ¿Y crees que, por ejemplo, para usarlo a favor, crees que No, para ya... usarlo a favor, vos tenés un montón de herramientas que antes, para acceder, por ejemplo, a la jurisprudencia, que son fallos anteriores, tenías que irte a una biblioteca. Después, si no, te tenías que suscribir a libros de una editorial. Después apareció internet y empezaron los portales con suscripciones. Y hoy le preguntás a cualquier aplicación de inteligencia artificial y con las preguntas correctas te lleva bastante ¿Vos la usás a diario? Yo hace muy poco lo entendí,
no lo entendía, evoluciona día a día. Sí hay que seguir investigando porque es imperfecta la inteligencia artificial. En realidad es un algoritmo de búsqueda y esa búsqueda a veces no tiene que ver con lo que vos estás buscando. Entonces, como lo interpreta, a veces lo interpreta mal. Entonces tenés que seguir buscando eso que te aporta, tenés que hacer un análisis más profundo porque si no podés poner algo que no tiene que ver con lo que vos estás buscando. Es como antes cuando empezó Internet, aprender a buscar en Internet. Exactamente. O sea, te puede dar una referencia, te puede dar una ayuda, te puede dar, no sé, en temas que hay poco acceso, que son todas con suscripciones, entonces se vuelve difícil acceder, líneas, pero después que te las pasa, vos tenés que tratar de leer e investigar, por eso tardás tiempo también en ver, bueno, esto se condice con el caso que tengo o no, porque a lo mejor al ser una máquina interpreta mal y te podés mandar una macana importante poniendo una jurisprudencia que no es la correcta. Claro, quizás Por ejemplo, a una abogados doctrina que menos formados a nivel académico los yo creo perjudica que mucho. los principiantes, digamos, los que inician su carrera, tienen que tener en cuenta esas consideraciones. O sea, a ver, no es que me lo hace o me contesta el mail o... Sí, te lo hace. Ahora el tema es qué te va a hacer. Porque a lo mejor en ese accionar que uno dice, bueno, me ahorré 3 horas de trabajo, terminas poniendo algo que no corresponde y terminas perdiendo una causa y tenés una responsabilidad profesional importante y también deberías tener una responsabilidad moral. Entonces, tenés que usarlo con criterio. Con criterio. Y con respecto también a usarlo a favor, esto de la transgiversación que puede generar la inteligencia artificial creando imágenes, voz, video, ¿crees que los abogados van a tener que empezar a contar con gente que maneje estas inteligencias artificiales, Yo creo que con van a gente haber que muchas estudie sistemas? va a haber muchas carreras nuevas con respecto a la identificación de las cosas hechas con inteligencia artificial. Existen, pero bueno, va como evoluciona día a día y va cambiando y se van agregando cuestiones y van recopilando datos de los propios usuarios. Sí, va a tener que ver, va a haber cambios importantes. Yo no sé cuáles son porque no sé el futuro, pero va a haber cambios importantes en todas las carreras. O sea, hace poco hablaba con un arquitecto que hace un primer render, digamos, de un mapa y después lo pone de un plano, perdón, y después lo pasa por inteligencia artificial y se lo mejora 10 veces. Claro. Ahora no sé Va a estar cómo presente. es la arquitectura, pero sí, se lo simplifica. Y con respecto a la opinión pública, quiero Sí. volver a eso. Me interesaba preguntar acerca de esta cultura que hay ahora de la cancelación, Sí, que en realidad siempre se dio, pero ahora es mucho más masiva. sí. ¿Qué opinás vos? ¿Qué funcionalidad, o sea, cómo condiciona en un caso, que ya lo estuvimos hablando un poco, pero qué opinás en general de la cultura de la cancelación que hay ahora? Eh, a ver, no estoy a favor, yo creo en la libertad de expresión. Sí creo que cualquier juzgamiento tiene que ser hecho con un contexto general. O sea, no puedes juzgar a alguien por una frase o lo que fuere. Pero bueno, o sea, no tengo una opinión elaborada sobre la cancelación. Sí que el mundo social se incrementó, hoy todo se visibiliza por redes sociales, cualquiera sea, no sé, Twitter, Instagram, Facebook, cualquier red social. Y bueno, o sea, hay un montón de gente que decide cuándo te cancelan, como decís vos, o deja tu palabra tener sentido, o te tenés que bajar la cuenta y como que no existís más. Pero en realidad seguís existiendo. Es un tema filosófico ese más que jurídico, pero no estoy a favor de la cancelación. Y a la vez genera que hay que cuidarse constantemente, ¿no? Porque Sí, todo puede ser cancelado, es relativo lo que puede ser cancelado. no, bueno, uno puede repudiar frases o dichos o manifestaciones o cuestiones, queda en uno. Yo creo que la cancelación se da cuando una persona que es referente, por ejemplo, en una red social o en un medio de comunicación, pone de acuerdo a mucha gente y esa persona termina cancelada, como decís vos, que no puede expresarse más y no puede ejercer su derecho a defensa tampoco, entonces queda como anulada y con un mote que después le es difícil sacar. Entonces, para limpiar su honor, porque el honor es un derecho fundamental también, que está cada vez más en desuso porque la gente cree que el honor es flexible, ¿no? Anteriormente no era así. En otros países un ataque o una injuria contra el honor se paga con muchísimo dinero.
por ejemplo, el derecho estadounidense, injuriar a alguien y no tener, digamos, un sostén Claro. que lo habilite, tiene multas, digamos, penas de juicios de 10 millones, de 20 millones de dólares. Acá son de 50.000 pesos y un pedido de disculpas. Entonces, digamos, lastimar o cancelar no tiene costo. Entonces, por eso toda la agresión y la virulencia que se ve también en las redes sociales. O sea, si no, no es que digo que se arreglen, sino decir, bueno, ante ciertas acusaciones que son muy fuertes o esa acción de querer cancelar, la pena, por lo menos restaurativa, para que eso no quede en nada, o por lo menos se limpie tu nombre, y el que lo inició o los que lo iniciaron tengan una pena grande para que no pasen esas cosas. ¿Abordaste vos casos de ciberdelitos? Sí. Los ciberdelitos lo que tienen es que son delitos perpetrados a través de medios digitales. No cambia una extorsión, como está en el Código Penal, de una sextorsión, que sería que alguien publique un video íntimo tuyo, entonces te pide dinero o cosas o favores para no publicarlo. En realidad lo que se da es que está grabado. Claro. Hay otros delitos que sí son perpetrados a través de internet, no sé, como corrupción de menores, pero lo que cambia no es el delito, corrupción de menores es corrupción de menores. Cambia la forma en que se, por ejemplo, capta un menor en ese caso, para que, no sé, se cometa ese delito. Cambia, no sé, o el phishing, o un montón de cuestiones, cambia que están perpetradas a través de internet, pero no es un delito que esté tipificado en el Código Penal en sí. Pero ¿crees que es más... La ley en general a mí me parece subjetiva, pero ¿crees que como que Sí, la todavía... ley es subjetiva. Sí, sí, por eso. Pero ¿crees que el... No, es interpretativa, la ley la interpreta el juez. Claro. Ese es el sistema que tenemos. Acá vos tenés una ley y después es interpretativa. Es Es que- un sistema a ver, acá, por ejemplo, en el derecho penal, ese, un caso se dirime en un juicio oral a través de la sana crítica del juez. Entonces, vos tenés que creer en la sana crítica del juez. No es racionalista, es la sana crítica, es como interpretó el caso el juez. Lo interpreta una persona. ¿Tenés relaciones con algunos jueces, vos? Sí, he tenido con fiscales, con jueces, sí. Y, Tanto con fiscales que acusan como con jueces y que juzgan. tuviste también, qué sé yo, un juez que tuviste muy buena relación, o que tenés muy buena relación, pero después en el juicio... Sí, a ver, yo siempre ves resoluciones injustas, digamos. O sea, una resolución puede ser una sentencia o puede ser una resolución de trámite de un expediente. Eh, Eso como se basa a veces en la apreciación del hecho, de la prueba que hace el juez. O sea, se puede apelar, porque es apelable, pero más allá de eso sí, obviamente tenés divergencias. Y en el momento del juicio, ¿crees que o sea, la emocionalidad del juicio, digamos, cómo controlas las emociones, cómo te expresás, Eso depende de los si te sistemas. enojas, Eso ¿crees que lo depende- condiciona el Eso juez? depende de los sistemas. Porque vos lo que te le mostrás en un juicio oral es, vas a demostrar la inocencia, por ejemplo, si sos un defensor de tu cliente que está imputado en la causa. Y eso sí, claramente es un tema aparte, que se estudia aparte, que tiene un tema de persuasión, de interrogatorio, de contrainterrogatorio. Es muy complejo, digamos, el juicio oral. Es muy complejo. Y a partir de lo que se vislumbra en el juicio oral, en sus etapas, en su prueba y en su cierre, bueno, el juez dicta una sentencia. O sea que sí es importante ahí, Es importantísimo. es clave. Es importantísimo. También es Bueno, importante tener una instrucción bien hecha. Porque ¿en qué sentido? vos tenés una etapa instructoria y una etapa de juicio. Si vos la instrucción está mal hecha o un montón de cosas no se tuvieron en cuenta, no se produjeron, que es lo que te hablábamos antes, después algunas no pueden ser utilizadas en el juicio, que son elementos de prueba fundamental. Entonces te limita a la hora del juicio oral. Claro, tenés que tener todo bien preparado y después complementar Lo con ideal sería que todos hagan el trabajo bien correcto para llegar a ese lugar. a esa instancia. Y que sea juzgado con todos los elementos de prueba disponibles o que pudieran haber sido disponibles. Pero ¿Qué, bueno, no siempre pasa. qué es lo que más disfrutás vos de tu trabajo? A mí me gusta mucho la etapa de instrucción, me gusta escribir, me gusta pensar estrategias, esa parte es lo que más me gusta. En general lo haces en tu casa, Sí, sí, busco una comodidad, una concentración. A veces me es difícil escribir una computadora, una notebook en un lugar.
Sí, es como que encuentro ahí, escribo, voy viendo. Ahí la creatividad es importantísima, ¿no? Es una parte creativa, sí. Es una Muy bueno. parte creativa, digamos. Muy bueno. También disfruto de ir a, no sé, a una audiencia, o pelearme en una audiencia, hasta es divertido también, pero digamos, lo que creo que mejor hago es esa parte. Quería terminar tocando que vos habías dado como un ejemplo de la penalización en comparación con Estados Unidos y acá. ¿Crees que el sistema penal o carcelario acá es más flojo en general que en otros países? Acá hay un tema de política penitenciaria que es muy defectuosa. Se debate en día a día hoy. Mismo se debe ver la transferencia de las cárceles acá en la Ciudad de Buenos Aires a Nación. El objetivo está en la Constitución, de vuelta, y es reeducar al reo, que es el- la persona que está presa, y acá no ese es el fin que tiene la cárcel, sino que es de encierro y listo, que pase tiempo y después vuelve y no hay ninguna resocialización, no hay forma de que se pueda casi. Para vos es casi imposible. Tiene un porcentaje muy bajo de gente que resociabiliza. Yo tuve casos de gente que resociabilizó, pero la mayoría termina saliendo peor. Es una cuestión de política penitenciaria. Y aparte, un preso al Estado le cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y ahí entran en juego otras cosas. Por ejemplo, si vos estás encerrado durante un proceso, en Estados Unidos no estás encerrado durante el proceso. En la mayoría de los casos. Y acá la tendencia mayoritaria es estar encerrado. ¿Eso en qué afecta para vos? Y perder la libertad, ¿en qué te afectaría a vos? Y claro, ya... O sea, Sí. no estás acá. Estás en una alcaidía o de la policía o estás en un penal. Aparte en esos momentos que son como muy Sí, definitivos, sí, digamos. que se está investigando un delito que todavía Claro. no tenés. Vos gozás de la presunción de inocencia y todavía no se comprobó. El día que se compruebe, bueno, si sos culpable deberás afrontarlo. Pero con un fin resocializador, no con un fin castigador. Porque si no, volveríamos al código de Hammurabi y bueno, el que roba le cortó la mano. Entonces, yo lo veo de esa forma. En Estados Unidos, por ejemplo, un juicio se espera en libertad. Puedes ver cualquier serie, película, el juicio se espera en libertad. Y bueno, el día que te condenan, cuando bajan el martillo, te ponen los ganchos y te llevan a la cárcel por el tiempo que te digan. ¿Seguís tratando ahora con clientes que, por ejemplo, ahora están en la cárcel? Sí. ¿Y cómo es ese día a día o cómo es ese manejo? No, bueno, es difícil. Hay gente que está en apelaciones en curso y lleva tiempo, años, el sistema es lento y ya se van adaptando a esa vida. Y hay gente que, bueno, ya tiene una condena y, bueno, lo llevan como pueden. Lo llevan como pueden y se verá después cuando salgan qué es lo que van a hacer de su vida. Esa lentitud que decís de un proceso, ¿cómo se le comunica al cliente que está ahí en la cárcel? ¿Se le hace entender? Es difícil, Porque porque debe haber encima desesperación, ¿o no? es difícil. Yo creo que sufre mucho el que está preso siempre, pero más sufre la familia. La familia sufre mucho más. Entonces tenés más presión de la familia a veces que del propio preso. Suele pasar. Es como que el preso para mí la cabeza se le prepara a estar ahí. Y hay como un Se shock genera un también, instinto ¿no? de supervivencia, pero la familia sufre muchísimo. Es la que más sufre. Y sufre todo el proceso. Esté encerrado un día, 3, 5, una semana, un mes, 3 meses o 6 años. Sí, aparte como hablábamos del sistema carcelario. No, sí, están alejadas las prisiones, digamos, de los lugares de residencia. La gente trabaja, hay 1 o 2 días por semana de visita, le tienen que llevar las cosas, es difícil la comunicación, no es algo, digamos, agradable. La parte de ejecución penal, por eso no hay tampoco muchos abogados que se dediquen a ejecución penal. Y con respecto a los clientes, ¿vos hiciste relación buena con algunos clientes que quizás siguen siendo o Tuve fueron? muy buena relación con muchos clientes y no tan buena con otros clientes. ¿Y cómo se maneja ahí que sigue siendo tu trabajo, digamos? Quizás sí, te doy confianza, pero
seguís siendo mi cliente, digamos. Habrá clientes que uno empatiza más, quizás de su caso o de la persona, y hablas más tiempo y te dedicas a, no sé, yo hablo a veces 1 hora y escucho y me dedico más, y hay otros que no, que son más escuetos y bueno, a veces pretenden resultados que a veces no se dan, porque esto no es matemático, depende de un montón de factores que a veces no se dan y bueno, nada, esos no te querrán más y pondrán a otro abogado o te lo dirán o vos mismo decís, bueno, planteás la situación. Eh, sí, tuve de los dos, o sea, imagínate que hace 15 años ejerzo, tuve Un un montón de montón. casos. Algunos te siguen escribiendo, y hablando y recomendando y otros te odian y no te quieren ver nunca más. O te bloquean, qué sé yo, puede Y pasar. hay ahí un... Como cualquier persona, Hay ¿no? A un mucho. médico le cae bien, se queda muchos años, te va ¿Cómo mal. manejás antes el miedo? ¿Cómo lo manejabas? ¿Lo empezaste a manejar mejor? Como decir, che, este quizás se Sí, quedó con como... bronca. No, sí, no, miedo no tenés ahí, es una cuestión Pero hay amenazas, tuviste amenazas en un Sí, momento. sí, sí, se enojan y te amenazan, pero bueno, nada, lo vas llevando. Se da con el carácter, hay que forjar el carácter y saber que, bueno, esas son las consecuencias que tienen. No siempre las cosas van a salir bien, como a un médico se le puede poner a un paciente y se le morirán un montón y bueno, Eso sí, parte de... algunos se enojará y te hará juicio y otro lo entenderá y cerrará ese capítulo ahí y bueno, nada, o sea, es manejar también la presión de la carrera que elegiste. El médico la manejará de ese lado, el abogado la maneja del otro. No es algo. Son carreras humanísticas, no son carreras técnicas o numéricas o de resultado. Que Sí. si se cae el techo ahora, bueno, hay que ir a buscar al ingeniero civil que firmó. Son carreras humanísticas, en lo humano, lo social, bueno, van pasando emociones y puede pasar un montón de cuestiones. Pasando a una pregunta más tranquila, digamos. Vos dijiste que el derecho penal es muy mediático y como que hay muchas series, muchas películas. Sí. ¿A vos te gusta mirar películas y series en relación a tu trabajo y crees que alguna refleje realmente cómo es la profesión, el día a día? Hay algunas aproximaciones. A medida que va pasando el tiempo, yo vi series de que soy chico, a medida que va pasando el tiempo vas entendiendo que no es como ves en la tele. O sea, en principio porque vemos cosas de Estados Unidos en su mayoría que ¿Viste? tienen otros recursos económicos para llevar adelante la justicia. Entonces ya desde ese arranque te Claro. das cuenta que no es parecido. Es distinto el derecho, es un derecho anglosajón contra un derecho romano. Quizás la serie que está buena para ver la negociación y que enseña bastantes cosas aproximadas es Suits, que tiene una cercanía, digamos, al trato con el cliente, a cerrar casos, a negociar con otros abogados, a la competencia de interna de abogados o en un estudio, aunque sea más empresarial, tiene bastante la cuestión social, cómo te ven, como decís vos, si te cancelan o te tiran un Claro. carpetazo. O sea, me parece que esa, digamos, de las últimas que vi en los últimos años, ahora debe tener, no sé, Swiss creo que arrancó en el 2013 por ahí y terminó hace 3 4 años, no sé, una cosa así. Pero creo que es la más cercana. Y tenés vos tus mini festejos ahí cuando ganás un caso. Sí, siempre que hay un paso lindo, por ejemplo, algo difícil o algo que todavía no está en la jurisprudencia, o sea, que todavía no está, o ese avance, sí, obviamente Se se festeja festeja, mucho. te pones contento, es una motivación extra, está bueno, te da confort, o sea, hay muchas cosas que te dan confort y esa es una. Te recarga energía, digamos, Lograr para un el... resultado, claro, sí, obviamente, o sea, lograr un resultado positivo siempre te da energía, o sea, si tenés malos resultados, no te vas a tener energía suficiente, digamos, o te vas a ir cayendo o se te cae la confianza. Bueno, este podcast se llama Vocación Podcast. Sí. Primero, antes del cierre, la última pregunta te quiero agradecer. La verdad que la charla No, estuvo gracias a buenísima. vos. Aprendí muchas cosas y Bueno, creo que fue muy curiosa, estuvo interesante. Para cerrar, que en relación con el podcast, ¿qué consejo le darías de tu vocación como abogado a alguien que quiere ejercer y hacer lo mismo que vos? eh, primero que aprendan herramientas de coaching, de venta y principal, porque hay muchísimos matriculados
y hay muchísimos medios de comunicación digitales que entonces hoy el mundo tiene acceso, o sea que en principio que creen una marca personal, sea lo que vayan a hacer, la especialidad que quieran hacer, que creen algo distinto y después que estudien lo más que puedan y que estén en esa sinergia, digamos, de estar compenetrados en eso para que eso que vos vendés como servicio tenga que ver y vos sepas defenderlo y sepas trabajarlo. Y eso hoy es bastante, digamos, sencillo en cuanto al acceso, pero cuesta trabajarlo. Yo le diría eso y que después es animarse. Es animarse porque siempre va a haber 50, 100, 1000, pero más que vos o igual que vos o mejor que vos, pero yo creo que con la impronta y con esas cosas se empieza a avanzar desde cero para adelante. Bueno, muchísimas gracias, No, Pablo. gracias a vos, Max.